Entonces, el título de este simposio se llama 2020, la revolución del lente intraocular. Y es un poco extraño donde yo puedo hablar de algo que yo creo que realmente va a marcar una gran diferencia. Y debo admitir que muchos de nosotros pensamos en las tecnologías, nos gustan, son interesantes, las compartimos, pero a veces la pasión y el verdadero interés puede ser variable. Y lo que quiero decir con esto, claro, es que cada cuánto tiempo hay breakthroughs o avances tecnológicos, y el propósito de este simposio es compartir con ustedes las tecnologías futuras y las que ya están disponibles. Este es el lanzamiento oficial de estas tecnologías por parte de Johnson Johnson, y este va a ser uno de los primeros países en Sudamérica donde están disponibles estos lentes. Así que me siento un poco envidioso sobre la capacidad de ustedes de adquirir esas tecnologías. Estos son los disclosures. Yo soy consultor, siempre lo digo, hago investigación con Johnson Johnson también. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre dos nuevas plataformas de lente intraocular, el iHands y el Synergy, ambos de Tecnis. Y yo quiero proponer que esto van a ser y se están convirtiendo en el nuevo estándar de su tipo, de su categoría. Y muchos de ustedes dirán, bueno, eso es una aseveración bastante atrevida de hacer, pararme acá y decir que estos son los nuevos estándares. Así que quiero compartir con ustedes el por qué creo que lo van a hacer, y estoy muy contento de que tenemos a Fernando y a Oscar también para compartir su experiencia personal. Así que claro está, la mayoría somos cirujanos oftalmológicos. Ayer pasé casi 2 horas haciendo cirugía, una cirugía en vivo, y todo el mundo me recordó. Yo utilicé unos 5 o 6 viscoelásticos, sí, sí lo hice, me los gasté, pero lo crítico fue la visualización. Fue la capacidad de ver lo que estoy haciendo con la mejor calidad posible, la mejor resolución. Y siempre me recuerdan eso, pero a veces se nos olvida que la misma calidad que tratamos de lograr nosotros mismos, tenemos que verla desde el punto de vista del paciente. Y mi satisfacción como cirujano va al quirófano cuando puedo entender y agradecer la calidad de la visión que mis pacientes pueden llegar a lograr. Claro está, todos deseamos reducir la dependencia en las gafas. Yo soy afortunado, no tengo que usar gafas ni de cerca, ni de lejos, ni en el medio. Yo creo que tengo un rango de visión continuo hasta ahora, pero ciertamente, ¿qué pasaría si necesito tener una cirugía y quiero hacer algo que mejore la seguridad y la funcionalidad de lo que hacemos? Ahora, cuando nosotros hablamos de miopía, es importante diferenciar los términos clásicos antiguos de leer versus distancias funcionales, intermedia o visión cercana. Y debemos recordar que los pacientes hablan de sus hábitos y hablan de sus rutinas diarias en cuanto a sobre cuáles son las cosas en las cuales nos enfocamos. Y nuestro trabajo es determinar cuál es el interés del paciente y cuál es la tolerancia de riesgo. Y a mí me gusta utilizar estos términos. Ahora, nosotros tenemos muchas maneras de potencializar el rango de visión para los pacientes. Los pacientes que tienen monovisión, aberración esférica, aberración de inducción, lentes intraoculares, el IOLs en inglés, según sus siglas. Pero hoy en día tenemos una nueva categoría que es el monofocal plus, así lo vamos a llamar. Y tenemos este lente intraocular de rango completo continuo, lo cual es un nuevo concepto. Claro está que cuando nosotros escogemos la tecnología adecuada, debemos recordar que hay muchas tecnologías que manipulan la luz y hay algunos sacrificios o compensaciones. Siempre debemos empezar con la ciencia, la tecnología y los estudios clínicos para nosotros poder apreciar las diferencias entre las compensaciones. Y nuestra meta es minimizar estas compensaciones y personalizarlo para cada paciente. Y nosotros en la industria tenemos la fortuna de dar esa tecnología, porque al final del cabo tenemos que tomar la mejor decisión para el paciente. Entonces en la industria promovemos productos, claro, tenemos que utilizar la ciencia adecuada y la selección de pacientes adecuada. Y no hace falta decir que nosotros utilizamos la tecnología en el consultorio, la topografía, la evaluación, la microexaminación del ojo, especialmente para presbicia y para los lentes. Es muy importante también considerando las personalidades. Todos tenemos un nivel de expectativas diferentes y es muy importante que nosotros evaluemos estas expectativas para determinar
idoneidad. Entonces tenemos un lente ideal que tenga la mejor calidad de visión, ningún efecto secundario indeseado, que sea estable en el ojo, que nos dé un rango de visión completa por medio de una microincisión, que sea completamente biocompatible y que sea claro, que no tenga ninguna imperfección en la óptica. Esa es la meta ideal. Claro está, no hay un lente perfecto, no existe. Este soy yo con Lady Gaga. Lady, por favor, haz que América sea grandiosa nuevamente. Me la encontré en la convención en Washington. No estaba ahí, pero en un congreso de la sociedad que pasaba, que era el mismo momento. Y este fue el primer drag queen, la primera persona que apoyaba a Trump como drag queen. Pero bueno, nada es perfecto. Esta plataforma Technics es muy buena y no quiero ser sobredramático, pero no hay duda que este es el material líder de la industria y se puede debatir esto, se puede discutir. Le puedo dar mi experiencia personal. Mi mamá necesitaba cirugía de cataratas y yo utilicé la plataforma Technics. Yo no hice la cirugía, quizás eso es otra historia, pero la razón para esto es el material y los beneficios del material. Es la base de cómo comenzar y la capacidad corregir las aberraciones cromáticas, esféricas, las imperfecciones y reducir los problemas de sanación y la cápsula, y creo que son los beneficios, y por eso creo que este es un producto primero en su clase. Entonces el iHands, yo fui muy afortunado de ser la primera persona en el mundo de colocarlo. Fernando estaba ahí, fui el primero en poner este tipo de lente y nosotros pusimos el lente iHands en un paciente muy complicado, y este año tuve también el honor de trabajar con él haciendo FACO y utilizar un inyector precargado en este caso. Así que para mí es un honor hablar de esto y yo sé que Fernando va a hablar más del tema también. Entonces, ¿qué es este lente? Bueno, no es un lente diffractivo para nada. Es básicamente un lente monofocal y lo llamamos un lente asférico refractivo con ciertas modificaciones que le permiten potencializar el rango de visión. Y voy a explicar lo que quiero decir. Vemos el lente, no se puede ver la diferencia entre el Technics monofocal regular y el iHands. Sería imposible verlo a simple vista. La geometría es lo mismo, la forma es la misma, pero la salsa secreta de esto es que el diseño de este lente básicamente mejora el rango de visión hasta intermedia, mejorando la potencia, como se puede ver en el centro del lente desde la periferia. Ahora, la mayoría de los lentes van a cambiar la potencia de la periferia hasta el centro, y este es el Technics, la plataforma estándar. Vean el iHands, que vemos la potencia mayor en el centro, no cambiando la luz, sino dándole más potencia, utilizando de un perfil esférico de mayor perfil, y eso está en el centro del lente. Lo explicaré, pero esto no es lo mismo como un cambio zonal, donde tenemos un cambio zonal, un cambio refractivo, o que resulta en un cambio abrupto de la potencia. Esto puede ayudar al rango de visión, pero puede causar efectos secundarios. No está diseñado para abducción de aberraciones esféricas. Es una plataforma única y se puede ver los mapas de potencia que muestran las diferencias, y se puede ver que la corrección de aberración circular, sabemos que el beneficio de la plataforma Technics es esta. Vemos la diferencia acá, vemos el perfil del rango de enfoque. Este tiene un enfoque muy nítido, y el lente iHands tiene también un enfoque nítido, pero potencializa la visión intermedia, del rango intermedio, dándole la potencia al centro del lente sin un perfil abrupto, y esto crea una visión intermedia mejorada. Sí, es bastante comparable. Ahora, disfotopsia. Debido a que no hay cambios abruptos en el diseño del lente, la disfotopsia en teoría y prácticamente es lo mismo para el monofocal, y por eso lo llamamos el monofocal plus, sin el menos, claro. Se puede ver el perfil de superficie, que es indistinguible, pero podemos ver un cambio ligero en la curvatura radial en el centro del lente. Es bastante sutil, eso incrementa la potencia, y esto está diseñado para poder abordar a aquellos pacientes que desean tener una visión intermedia mejorada, no para la cercana, sino para la intermedia, la visión que utilizamos todos los días. Claro está, queremos asegurarnos que el lente, dependiendo del tamaño de la pupila, de las pruebas, se puede determinar si es para distancia o intermedio. Eso depende, es independiente de la pupila, y la descentración es bastante parecido a lo que vemos con la plataforma Technics tradicional. La gran diferencia es la potencialización del rango de visión para la visión intermedia, y vemos
una línea de mejora con el beneficio de esta potencia continua, pero la compensación no es diferente. No hay compensación. Tenemos la comparabilidad de distancia sin tener los problemas que nosotros vemos de otros diseños de lentes con la visión intermedia potencializada y la visión de contraste, que es la prueba última del lente, donde vemos el gran beneficio del Tecnis Eyhance versus el Tecnis monofocal. Entonces, cuando vemos el fenómeno fótico, decimos, bueno, y la disfotopsia y las aureolas y los destellos, y básicamente el estudio muestra que realmente no hay diferencia. Esta diapositiva muestra óptimamente la diferencia entre el Tecnis One Piece, el monofocal y el Tecnis Eyhance. Se puede observar el rango potencializado hasta -1, -2.5 de rango de enfoque y vemos un punto óptimo más grande, más amplio para pegarle refractivamente, y esto nos permite tener un poco más de ventana para los blancos refractivos postoperatorio y mejorando la visión. Y ahí es donde yo personalmente lo llamo que es un lente monofocal o monofocal plus sin el menos. Ahora, Johnson Johnson tal vez lo quiere utilizar como un término de mercadeo. Eso es lo que yo digo. Esto es una clase donde si vamos a hacer el lente monofocal, yo no veo una desventaja y podemos mejorar el rango de visión del paciente sin los negativos o sin los menos y las otras posibilidades. El contraste es el mismo, lo cual es bastante importante. Y la zona de aterrizaje para llegar a la visión corregida es más amplia debido a esta meseta o esta curva plana que vemos en el punto óptimo. Este es el Eyhance. Vamos ahora a pasar al Synergy. Synergy va a hablar más de este. Y en el mundo de hoy vemos un mundo digital. Veo al público, algunos de ustedes están mirando su celular, tal vez están tuiteando lo que yo estoy diciendo en este momento, pero este es el rango que vemos en este momento. Todos los pacientes tienen su propia expectativa y yo puedo decir que a mí me encanta tener un rango de visión continuo. Para mí es increíble, es lo mejor. Y nosotros traemos de duplicarlo con los lentes multifocales y trifocales, pero todavía hay brechas en cuanto a la visión cercana, la visión intermedia, y también hay brechas entre la intermedia y la cercana. Así que yo creo que los ingenieros fueron muy astutos con el lente Synergy, el cual es básicamente está abordando estas brechas, y esto se basa en la plataforma bien conocida de los lentes de Symphony. Se elonga el enfoque utilizando la tecnología difractiva. Es bastante astuto y nos beneficia a nosotros porque nuevamente tenemos una reducción de la pérdida de la calidad de la visión y tenemos un enfoque largo en la visión que nos da, en el caso del lente Symphony, 1.5 dioptros de enfoque. Entonces, la capacidad de aplicar esto a una visión de rango completo es básicamente Synergy. Algunos lo llaman el Symphony Plus, pero realmente es un lente de visión continua. Se basa en la plataforma difractiva del Symphony. Muchos de ustedes han utilizado el Symphony. Sabemos los beneficios del Symphony. Claro, nos gusta que el Symphony tuviera mejor visión de lectura. Y esto nos lo da desde la distancia hasta 33 centímetros de rango. Si nosotros observamos algunas de las curvas de enfoque de los lentes bifocales típicos, vemos una gran brecha en la visión intermedia, y en azul se ve básicamente donde está el lente Synergy en cuanto a este rango continuo de visión. Hay otras tecnologías que ayudan y se puede ver el paralelo difractivo con una plataforma de diseño bastante único con el lente Synergy. Es una plataforma bastante única y nuevamente esto nos muestra el rango. Esta curva muestra el rango de 0 hasta -3, -4 dioptros de enfoque, permitiéndole que el paciente tenga una zona de visión continua. No vemos la brecha tradicional. Voy a mostrar otra comparación. Los lentes trifocales se puede ver, por lo general tenemos un enfoque a la distancia, pero se pierde un poco en el intermedio, a pesar de que tenemos un poquito, y también tenemos algo de pérdida hacia la visión más cercana. En rojo se puede observar el lente Synergy y se puede ver que tiene un rango de visión continua, lo cual creo yo es el mejor de su categoría, no solo para visión continua, sino también potencializada de cerca. Esta es un área donde a muchos pacientes les cuesta trabajo. Claro está, nosotros siempre queremos preguntarnos qué perdemos con esto, qué sacrificamos nuevamente por la plataforma, el material y todas otras mejoras activas. Vemos que la visión de contraste bajo es la mejor de su clase entre los otros diseños que están diseñados para corregir la condición
de presbicia, a luz ligera, otras condiciones independiente de la pupila. Es muy importante, las pupilas son variables, diferentes condiciones de luz, de diferentes demografías. Hay pérdida mínima o nada de pérdida de 3 a 5 milímetros. Ahora, las aberraciones ópticas del sistema visual pueden degradar la calidad de la imagen. La aberración cromática y posterior o esférica pueden afectar la calidad. Y vemos la gráfica de un lente esférico en tamaños de pupila más grandes y más pequeñas, la corrección de aberración circular y corrección cromática también. Obviamente las aberraciones dependen del tamaño de la pupila y la mayoría de las pupilas son de 3 a 5 milímetros. Vemos algún tipo de degradación de la calidad de la imagen. Así que bien, la plataforma, claro está, tiene su propio beneficio embebido en cuanto a la plataforma Technis para la reducción de la aberración cromática, para la tecnología específica. Esta tecnología difractiva es lo que se llama Chromaline, que activamente corrige las aberraciones cromáticas. Sabemos que la aberración circular está por el cambio y la curvatura del lente desde que va del centro a la periferia, pero con la aberración cromática, por ejemplo, nuestra córnea es una superficie refractiva, se dobla en una longitud de onda más corta que larga. Eso crea una dispersión de color y una imagen desenfocada. La mayoría de los lentes también causan una dispersión y esto crea una separación de la luz con base en la longitud de onda y degrada la imagen. Con esta tecnología Chromaline, que es única para esta plataforma, la tecnología difractiva está diseñada para, de hecho, ir opuestamente a la aberración cromática y vemos que las longitudes de onda se doblan más que las ondas cortas. Es opuesto a la córnea, básicamente, y la suma resulta en una aberración cromática menor, y eso mejora la calidad de la visión en esta plataforma, lo cual es importante. Cuando nosotros estemos cambiando la forma como la luz pasa por el ojo, por la elongación, tenemos que compensarlo con la corrección de aberración. Esa es otra característica única utilizando la transmisión de luz. Nosotros sabemos que el LED crea un esparcimiento con una luz de onda, tamaño de onda corta, y filtrar la luz violeta puede mejorar la calidad al reducir la dispersión de la luz, y esto genera un beneficio de la disfotopsia. Ahora, la disfotopsia siempre es algo que debemos considerar. Yo creo que tenemos que seguir evaluándolo para los pacientes que creemos van a ser muy molestos por la disfotopsia. Pensamos 2 veces para el lente de presbicia. Yo creo que haya podido compartir con ustedes 2 nuevos lentes, 2 nuevos estándares de la industria. Vamos a escuchar la experiencia de Fernando y de Oscar, porque al final del día nuestra meta es, claro está, tener pacientes felices, porque pacientes felices quiere decir doctores o cirujanos felices. A todos, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra. Gracias. Le voy a dar la palabra a realmente lo que llamo yo el rey de oftalmología. El rey, tu terror, ¿de qué? El rey de oftalmología. Muchas gracias. Vamos a hablar de 2 lentes muy novedosas. A mí me toca hablar de la lente Technis Eyhance. Hace escasamente 2-3 meses, estábamos en el 2019. En el 2019 celebrábamos la mayoría de edad de la plataforma Technis. Va con sonido, por favor. Vale. Entonces, la plataforma Technis nace en un año muy especial, que muchos de vosotros recordaréis. Esta imagen pertenece a la historia del cine y recrea un momento importante en la historia de la humanidad. Era un año especial, era el año del 2001, Odisea del espacio, clásico entre clásicos de Stanley Kubrick. Y en aquella época los oftalmólogos nos volvíamos locos hablando de los polinomios de Zernike, que aquello era, desde después de la cascada del ácido araquinódico, no se había visto nada igual. Todos estábamos pensando en la supervisión. Incluso nosotros en el 2010 hicimos, igual que este año hemos hecho FACOELCHE 2020, hicimos FACOELCHE 2010, pensando en la supervisión. ¿Qué ocurría en el 2001? Pues que se empezaba a pensar en lentes asféricas. ¿Y por qué era esto? Pues porque, entre otras cosas, se había observado que la córnea
tiene una esfericidad natural que mayoritariamente está entre las 0,27 micras, estadísticamente comprobado. Si nosotros lográbamos corregir esa asfericidad corneal con una lente intraocular que la compensara, la visión sería de más calidad aunque fuera de 20-20, como podemos ver en estas dos imágenes, más oscura la de la derecha, poco más clara la de la izquierda. Surge entonces la plataforma Technis con ese concepto de lente esférica. Unos años después, en 2007, en España tenemos la Copa América en Valencia, Lucho vino con nosotros de excursión allí, sale una plataforma nueva, es decir, 2007, estamos en 2020, que es la Technis One. Esa plataforma monobloque que además jugaba con el efecto barrera que nos comentaba anteriormente el doctor Valle y que además hacía una corrección de la visión cromática, es decir, de las aberraciones cromáticas, es decir, podía compensar las aberraciones tanto cromáticas como las aberraciones esféricas corneales. Además era una lente, un material que estaba prácticamente exento de glistenings, con una gran tolerancia, con menos procesos inflamatorios y que le confería una serie de cualidades que dio base a crear la gran familia Technis. Empezaron a salir lentes tóricas, multifocales, monofocales, etcétera, etcétera. Hace escasamente un año, el 1 de febrero de 2019, fue un día histórico y es para muchos de los que seguimos en la oftalmología desde hace muchos años y viendo la evolución de las lentes. Ese día 1 de febrero de 2019 se lanzaba, no en España, se lanzaba en Europa y de Elche para todo el mundo una lente nueva, un concepto nuevo que nos lo presentaba el doctor Alfonso Arias, que por cosas del coronavirus ha tenido que quedar en España. Se presentaba la Technis Eyhance, un concepto nuevo, renovado, mejorado. Y además ese día fue aún más histórico porque tuvimos la suerte de tener a The Emperor allí y por la tarde hizo una de las cositas que hace él, como la de ayer, y tuvimos la suerte de que implantara la primera lente Technis Eyhance que se colocaba en el mundo. Además, era el primer día que se lanzaba oficialmente la lente. Bueno, ¿qué es la lente Eyhance? Pues es una lente muy emparentada con una lente Technis One, básicamente es lo mismo, pero tiene una modificación aberrométrica en el centro que hace que haya una zona de visión intermedia accesible a la visión con la lente. Podemos ver aquí en la animación el funcionamiento de una lente y de la otra. Y entonces podemos ver cómo siendo la misma plataforma, siendo la misma lente, puede alcanzar y conseguir ese grado, con esa pequeña modificación central, ese grado de visión intermedia. Bien, realmente lo que nos encontramos es que rompemos los estándares de las lentes monofocales y podemos empezar a hablar de una lente monofocal plus. Como hemos dicho, el material y el diseño es el mismo, se mantiene la asfericidad periférica, pero hay una suave curva hacia el centro que permite esa zona inducir una aberración positiva en el sentido de permitir alargar la zona de visión intermedia, de tal forma que a la visión monofocal de esa lente le podemos sumar un plus. Como decimos, es la misma lente. Esa zona que hemos dicho que está un poquito elevada no es perceptible bajo ninguna exploración convencional nuestra. Total, el aspecto de la lente va a ser siempre el mismo. Tiene cierto rendimiento de pupilo independiente y además tolera un cierto grado de descentramiento. La plataforma Technis One, de por sí, dentro de las lentes asféricas, es la que mejor tolera los pequeños descentramientos. Si la lente se descentra en una lente asférica, se pueden alterar el juego de aberraciones compensatorias. La Technis One tolera un poco más el descentramiento y aún mejor lo tolera la Technis Eyhance.
Bueno, se han hecho estudios clínicos comparativos primero entre las entre las dos lentes hermanas, entre Technis One y Technis Eyhance. Más o menos los resultados son similares, mejores para Eyhance en bajas condiciones de luminosidad y bajo contraste. Y después también, comparado con lentes de la competencia, como no iba a ser de otra manera, pues claro, sale infinitamente mejor. Eso estaba claro. Vemos ahí las curvas de desenfoque que nos ofrece el estudio comparativo, pero lo que sí que llama la atención es que la lente Eyhance va a permitir a nuestros pacientes obtener cosas que les van a mejorar la calidad de vida, y vamos a analizarlas. Vamos a hablar de lo que es la experiencia que tenemos y en cosas que hemos podido asistir y atender, como fue en Faco Elche la presentación inicial de Alfonso Arias, que es muy significativa porque estas son imágenes suyas. Su curva de desenfoque para esta lente es esta de aquí. En rojo son desenfoques monoculares y la otra es un defocus bilateral. Esta es la curva de desenfoque de Aufar, muy parecida a la curva de desenfoque del doctor Arias, y esta es nuestra curva de desenfoque de la lente. La serie que tenemos nosotros es en cirugía de cataratas, no la hemos usado en lensectomía refractiva. Y cuando la comparamos con la lente Symphony, hay ese pequeño déficit comparado con Symphony, porque Symphony la ponemos en cirugía refractiva, personas que tienen agudezas visuales de la unidad .2, mientras que el otro lo usamos en pacientes que tienen cataratas o otras patologías, visiones de 0,8, 0,9 la unidad. Entonces está un poquito por debajo de la Symphony, pero vemos que tiene el mismo perfil, con una muy buena visión intermedia. En el estudio clínico que realizó el doctor Arias, hicieron una encuesta de satisfacción y entonces se analizaba actividades que eran en visión lejana, en visión intermedia y también en visión próxima. Podemos ver que para todas actividades que eran en visión intermedia, la lente funcionó. Cuenta una anécdota de que en una de las encuestas la paciente decía que desde que llevaba las lentes había vuelto a comer pescado porque veía las espinas. Nosotros este año volvimos a analizar en Faco Elche el comportamiento de algunas de estas nuevas lentes y tenemos aquí la curva de desenfoque de la doctora Ribeiro, Filomena, que luego si quiere nos puede opinar algo, y voy a acabar las conclusiones haciendo las suyas como propias, en cuanto que es una lente que es similar a una Technis One, que da una muy buena agudeza visual con una franja central de defocus de desde +1 hasta -1,50, muy buena, pocos fenómenos fóticos o nulos, mejor dicho, los propios de una monofocal, y con una excelente sensibilidad al contraste. Y yo quiero acabar haciendo una reflexión sobre una cosa en la que no caemos muchas veces, valga en este caso la redundancia del ejemplo, y es el riesgo del uso de gafas bifocales, de gafas multifocales. Se estima que 1 de cada 3 caídas en nuestros mayores se producen por el hecho de usar cristales multifocales, gafas, que la probabilidad de tener una caída por el uso de gafas multifocales se multiplica por 2,3. Si tenemos en cuenta que en una edad superior a los 65 años, uno de cada cuatro de los mayores se caen, y que por encima de los 70 años, 1 de cada 2 adultos se cae, y que las gafas multifocales están presentes en 1 de cada 3 caídas, esto genera un coste de hace unos años de 31.000 billones de dólares. Para este año se estima que sea de 67.700 billones de dólares.
no solamente es el coste económico, es la pérdida de calidad de visión, es la pérdida de autoestima y confianza de nuestros mayores que se ven limitados. Entonces, aunque no me gusta acabar con un mensaje comercial, estamos ante una lente que es una monofocal plus. Cuesta prácticamente lo mismo que su hermana, la Technis One. Entonces, no es un problema de coste, pero pues tenemos la oportunidad de tener una lente con muchas más prestaciones por el mismo precio y darle más calidad de vida a nuestros pacientes y con mucha especial atención a nuestros mayores, que no solamente van a poder ver bien la calle, el teatro, el cine, tal, sino que además van a poder hacer muchas actividades de cocina, la comida, ver un ordenador, etcétera, en un coste que es ridículo comparado con otras opciones que pueda haber. Por vuestra atención, muchas gracias a todos. Okay, good afternoon. Allow me to give you personal de por qué creo que estamos frente a un producto curioso. Ya Ike dijo varias cosas de estas, pero mi pregunta es, ¿esto qué es lo que piensan que es? Juan, ¿qué es esto? Amigos, estos son oftalmólogos esperando una lente multifocal ideal, perfecta. Quizás si yo les pregunto, ¿existe una lente ideal, multifocal, perfecta? La respuesta vuestra probablemente sea esta. Y es verdad, no tenemos una lente multifocal ideal, perfecta. Tenemos un montón de lentes, pero no son perfectas. Pero tenemos que, digamos, trabajar con lo que tenemos, no con lo que podemos llegar a tener. Entonces yo me pregunto, vamos a ver, cuatro cositas prácticas sobre lo que podría ser una lente multifocal ideal. Evidentemente material, acrílico, hidrofóbico, sin glistening. Bordes cuadrados en los 360 grados. Estas dos, digamos, conquistas son viejas, no son nuevas. No tenemos que perderlas. Material hidrofóbico y borde cuadrado 360 grados. ¿Qué comportamiento óptico tendría que tener esa lente ideal? Darnos una buena calidad de visión a cualquier distancia. ¿Qué características técnicas? Que entre por una incisión, mientras más pequeña, mejor. Y en cuanto a efectos, digamos, secundarios, que no presente fenómenos fóticos. Esperemos un poquito. ¿Los fenómenos fóticos son todos y solamente inherentes a la lente multifocal? No. Miren este trabajo de David Lehman de hace unos años, comparando fenómenos fóticos con lentes multifocales y con lentes monofocales. Y verán como hay un número dado, menor, es cierto, pero hay un número dado de pacientes implantados con lentes monofocales que también presentan fenómenos fóticos. Entonces, es verdad que no tenemos una lente ideal, pero muchísimas veces tampoco tenemos un ojo ideal. Muchos de esos fenómenos fóticos dependen del ojo, no de la lente. Superficie del ojo, aberraciones de la córnea, o sea, no es un excelente argumento de venta que les digan, esta lente tiene menos fenómenos fóticos. No es cierto. Todas las lentes tienen fenómenos fóticos, multifocales y monofocales. Entonces, no tenemos que tirar a la basura todas estas lentes que estamos usando en este momento. Yo quizá le sumaría un hecho, que tenga un buen rango dióptrico. Insisto,
acrílico hidrofóbico, cuadrado en los 360 grados, sin glistening, que se vea bien. Y aparece esta lente que se le parece un poquito a estas cosas que hemos dicho. Acrílica, hidrofóbica, cuadrado en los 360 grados, buen rango dióptrico, material architestado. No será la lente ideal, pero bueno, un poco, créanme, se le parece. Y les habla un converso. Hasta no hace mucho, lo que yo hacía era básicamente mix and match. Nosotros en Canarias hacemos mucho cirugía bilateral simultánea. Entonces hacía una mezcla de lentes. ¿Qué mezclaba? Mezclaba Symphony y ZMB. Y esta es la curva que yo tengo con 700 y pico de casos. Tenemos más casos, pero esta es la curva que tenemos con ese número de casos. Créanme que es una curva difícil de poder superar por otro tipo de lente multifocal. Hasta que me muestran esta otra curva, que como ven también se parece mucho a la nuestra. Y esta es la curva que presenta la lente Synergy. Entonces, ¿por qué cambiar de algo que te va bien, como es el mix and match, que nosotros veníamos durante muchos años haciendo, a la Synergy? Porque es verdad que el mix and match requiere algunas cosas extras de cómo elegir a qué ojo le voy a poner tal lente o cual otra. Fenómeno ese que queda libre si ponemos Synergy. ¿Y por qué no usábamos trifocales? Exagero un poco, pero porque las trifocales, como verán, tiene una pérdida importante de sensibilidad al contraste, pérdida fundamental de lo que es luminosidad. Como queda eso reflejado en este trabajo del grupo de Alfonso Arias, donde, digamos, comparan 4 lentes trifocales y ven más o menos qué distribución de luz tienen. Pero si suman qué cantidad de luz mandan a cada uno de los focos, verán que casi todos tienen más o menos una pérdida de un 14% de luz. Y me parece una pérdida importante para un foco que tú le vas a dar 20, que pierda 14. Esta era la razón por la que nosotros no poníamos trifocales, seguíamos haciendo mix and match, pero ahora queremos creer que con esta nueva lente, la, digamos, distribución de la luz que tiene con la mezcla de híbrido trifocal, vamos a poder nosotros conseguir una menor pérdida de luz. No voy a, digamos, insistir en datos técnicos que ya Ike les dijo muchos, pero hay un tema que es fundamental. Hasta ahora tenemos el hábito, cuando hacíamos biometrías, de buscar el primer de foco miópico. En esta lente tiene que ser al revés, hay que buscar el primer de foco hipermetrópico, porque si el paciente nos queda miope, pierde una línea o más de visión, mientras que si nos queda hipermétrope, ligero, el primer de foco, insisto, es cuando prácticamente no tiene pérdida de visión. O sea, desde un punto de vista práctico, como vemos allí, si tenemos la fórmula de Barrett u otra, el primer de foco hipermetrópico. Y luego, las constantes, ya se las dirán más los vendedores, van más o menos la misma que tenían para la Tecnis monofocal. Más o menos es la misma. Obviamente, por lo menos de forma inicial,
recomiendan elegir exhaustivamente el caso y no ponerlas en ojos que tengan patologías graves asociadas. Buscar ojos que tengan un astigmatismo bajo, tratar el ojo seco de forma previa. Son generalidades para todas las lentes multifocales. Esto es lo que les decía del defoco miópico. Evidentemente cuando nos muestran curvas, cuando nos muestran trabajos comparando lentes que vienen por parte de la casa que vende los lentes, siempre los resultados van a ser los mejores de las lentes que nos quieren a nosotros vender. ¿Qué duda cabe de eso? Entonces no vale la pena que nosotros nos detengamos mucho en esto. Mi intención, insisto, ha sido darles cuál es mi experiencia personal y por qué me he hecho un converso. Y además pretendía, hay que ver si lo logro, despertar vuestra curiosidad sobre este nuevo producto y a ver si al final podemos tener una sonrisa cómplice entre todos. Muchísimas gracias. Filomena tiene bastante experiencia con la lente Synergy. O sea, yo quiero que nos la cuente para que ustedes puedan tener más datos, más conocimiento al respecto. Lo que yo quería comentar es que más que estarmos perante nuevos estándares, y vimos la sesión anterior como todo ha progresado, que fue buenísima, yo creo que ahora estamos otra vez en un punto de corte. Una lente, la monofocal, la IANS, es una monofocal que no pierde nada en visión lejana y que nos puede dar esa visión intermedia que nos ayuda a funcionar en el día a día, sin perder nada de visión de lejos, sin más fenómenos disfotópicos que una monofocal normal. O sea que es un cambio de forma de pensar y creo que sí, en realidad es un punto de corte nuevo para todos nosotros, cirujanos refractivos, que nos gusta dar visión funcional a nuestros pacientes. La lente en plataforma, todos nosotros la conocemos, sabemos que es buenísima, tiene mucha calidad y ahora aporta esto más. La Synergy también viene a entrar un poquito en compensar todo lo que nos faltaba. ¿Qué nos faltaba para una buena lente multifocal? Pues que los pacientes muchas veces el cerca pues les quedaba un poquito escaso. Y esta lente, si hay algo que la caracteriza, cuando el paciente entra después de la cirugía en la primera visita, lo primero que dice es: qué bien veo de cerca. Y esto nos va a permitir, en algunos casos que todavía no teníamos mucha solución, por ejemplo, os pongo ejemplo, un paciente miópico que no llevaba gafas usualmente, que le gusta tener una buena visión de cerca, esta lente puede proporcionar eso comparativamente con otras lentes que tenemos, porque la visión de cercana es muy buena. O un hipermétrope que siempre lleva gafas y que está acostumbrado a tener una visión cercana muy buena, con buena magnificación, pues esta lente también permite tratar a estos pacientes. O sea que ampliamos nuestro campo de indicaciones para cirugía y podemos restituir la visión funcional que los pacientes quieren y desean. La visión intermedia es muy importante para todos nosotros en el día a día. Y como cirujanos a lo mejor estábamos acostumbrados a poner una buena visión lejana y después para cerca pues una gafita. Pero lo que pasa es que a la gente le hace falta la visión intermedia.
Y con esto, solo con las lentes progresivas lo podemos conseguir. ¿Las lentes progresivas tienen buena calidad visual? No. Si vemos a alguien con una lente progresiva mirando a un ordenador, siempre está buscando cómo mirar. Esto no es buena calidad visual. Y ahora con esta lente, las dos que dan buena visión intermedia, yo creo que estamos en un punto de corte. Filo, eso no sería visión funcional, ¿no? ¿Qué pasa con la pérdida de luz? ¿Qué experiencia tienes tú con la pérdida de luz con esta lente en relación a las lentes trifocales? A ver, esta lente, lo que tiene de bueno, el problema que tenemos con las lentes difractivas es que focan en diferentes puntos, no tienen solo un punto de enfoque. Cuando hay sobreposición de los dos focos de luz, o sea, la luz que no está aprovechada para focar se sobrepone en los dos focos, es cuando tenemos el problema de las disfotopsias. Y aquí, con este suavizar, con este EDOF que es adicionado a la lente trifocal, lo que pasa es que esta luz que está fuera de foco no se sobrepone tanto, es más suavizada. Y eso hace con que se aproveche más luz y tenga un poco menos de disfotopsias. ¿Hay alguna condición para el IHANS en otras enfermedades o solo monofocal? Well, in reality, it's a monofocal lens, of course, is not. Si la lente queda bien centrada, es un win-to-win, es decir, es una lente que siempre va a dar algo más calidad de visión. No sé si Filomena su experiencia. Yo sí tengo experiencia en usarla como lente de primera elección en pacientes a los que le hacemos facovitre, cirugía de faco más cirugía de vitrio por MER. Porque creemos, membrana epitelioide, bueno, MER sabe todo el mundo, porque creemos que tiene un plus sobre una lente monofocal estándar y que no tiene pérdida de sensibilidad al contraste. Bueno, yo te contestaré de otra forma. Esta es la monofocal que utilizo hoy. Para un paciente que piense en una monofocal, esta es la lente, con patología, sin patología. Lo mínimo que puede pasar es no llegar a tener esa visión intermedia, pero no va a tener pérdida ninguna de la visión lejana. Se animó Juanito. Okay, Juan, come up here. Another tribute to Juan. Yo empecé en el 2016 a usar las plataformas de visión extendida y a utilizar la plataforma Tecnis. Y de hecho, uno de mis primeros pacientes era un paciente abogado que se le había colocado un Restore +3 en un ojo. Se iba a operar el segundo ojo, pero por razones de salud de su esposa, que tuvo un cáncer de mama, tuvo que irse. Es decir, normalmente yo opero el segundo ojo inmediatamente, pero pasó casi un año por el tema de la salud de la esposa. Y cuando salió y viene de nuevo, le digo, mira, hay algo que quisiera que probemos, y le explico lo de la nueva plataforma de visión extendida. De manera que él tenía un Restore en un ojo, tenía un Symphony en el otro, en metro me quedaron los dos, perfecto, y él me da este testimonio. En el ojo del Restore, visión análoga, es como si pusieras un dimmer y me redujeras la intensidad de la luz. En el otro ojo, high definition. Hay algo que le aumenta la sensibilidad al contraste, y leía 20/15. Y yo iba a los congresos y me decían, no, que de cerca no ven, que de cerca no ven. Este ve 20/15 de cerca. La mayoría te queda 20/30, 20/40. De manera que la crítica de que no llegan a ver bien de cerca, que nada más intermedia, si usted le pega medio a medio, ahora son lentes alérgicos al astigmatismo.
Usted si no corrige el astigmatismo tiene problemas. Ahora con la nueva plataforma iHands pasa otro fenómeno distinto. Y es que aquel paciente que conduce de noche, aquel paciente que yo le llamo, y es un término dominicano, tiquimiqui, que es el personalidad tipo A, altamente exigente, crítico, que tú dices, uy, no le voy a poner un multifocal a este porque me va a fastidiar la vida. El iHands es superior en esos, porque le quitas las disfotopsias, los halos, todos los problemas propios de la multifocalidad, pero si juegas con la minimovisión, te leen y te ven de lejos. Y yo le pongo al dominante de lejos y el no dominante le agrego hasta .75. Y un truco que aprendí de Roberto Saldívar y de su hijo Roger, y lo hago con todo el mundo en mi oficina. Usted se pone con la caja de lentes y le pone .25 de adición a un ojo. ¿Cómo ves? Bien. Le pongo 0.50. ¿Cómo ves? Bien. Luego, bien. Y le pones .75. ¿Cómo ves? Bien. Ahora subes .25 más a uno y dices, ay, ya no veo bien. O sea que el ser humano te acepta hasta .75 de asimetría en la refracción bien. Y eso es mi rejuego en el uso del iHands con los pacientes que tienen mínimo no visión y me ha ido bien. Y que además persona problemática o complicada que a la hora de conducir puede ver bien todo el panel de instrumentos. Es correcto. Que generalmente con una monofocal bien hecha en visión de lejos tienen dificultades en el panel de instrumentos que está a 70 centímetros. Un comentario. Fernando, tú has hace unos años insistido mucho que Symphony era el nacimiento de una nueva familia de lentes, de las lentes de rango de visión extendida. ¿Tú crees que Synergy también? Eso lo vamos a ver mañana en la mejor sesión de Lo digo para que le vaya sí. dando un... No, lo vamos a ver. No, sí, lo vamos a ver mañana. Lo vamos a explicar mañana. Cuando salió, yo durante varios años ponía una diapositiva. ¿Cuál es la lente más importante lanzada este año? Y decía que era la lente Lara de Zeiss. ¿Por qué? Porque consolidaba la familia de rango extendido que había creado la lente Symphony. Ahora con el nacimiento de Synergy tenemos una nueva familia, una cuarta familia, que lo hablaremos mañana, que son las lentes de visión continua. De hecho, una vez que ha salido Synergy, algunas compañías como Physiol, su Fine Vision, la sacan, el último modelo de Fine Vision lo sacan, cambiaron el nombre, que al principio le pusieron EDOF, y ahora le llaman de visión continua. Y como ella, dos marcas más que siguen la estela de Synergy. Efectivamente, lo veremos mañana, hay una cuarta familia en el campo de la multifocalidad. Well, thank you very much, for Muchas gracias, Fernando, a Oscar, Filomena también, gracias por venir, gracias por quedarse para esta sesión, nos emociona mucho la tecnología, a todos muchas gracias y le doy la palabra ahora al doctor Scaff para que sigamos con la agenda. Muchas gracias.